su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, el día de hoy vengo a hablar a favor del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, segundas de esta Cámara de Senadores, respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. En primer término, el dictamen elaborado con motivo de la minuta propone reemplazar el concepto salario mínimo y reemplazar por la unidad de medida y actualización en los tipos penales contenidos en el título segundo de la ley. Esto, desde luego, en lo relativo a la sanción pecuniaria que se impone con la comisión de los delitos que este título contiene. Al respecto, la reforma constitucional en materia de desinsación del salario mínimo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de enero de 2016. A partir de esta reforma, el salario mínimo fue desplazado como base o referencia en la fijación de cantidades que sean ajenas a su propia naturaleza. Ahora, la medida y actualización servirán para ese propósito. Especialmente en la determinación de los montos a pagar por obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales. Precisamente, el artículo 4 transitorio de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos establece que las sanciones pecuniarias previstas en este ordenamiento deberán adecuarse a la unidad de medida y actualización equivalente que por ley se prevea en el sistema penal mexicano. De esta forma, se cumple con dicho mandato y se ajustan los elementos cuantificadores de las sanciones. Por otra parte, la minuta dictaminada fue el resultado de diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados con el objetivo de aumentar la punibilidad asignada a los tipos penales previstos en esta ley. Esto derivado de la alta incidencia de este tipo de conductas, situaciones que han puesto en riesgo a los ciudadanos de nuestro país, ante el gran peligro que implica el manejo de hidrocarburos. Inclusive, debe señalarse por encontrarse estrechamente ligadas con las actividades de la delincuencia organizada. Por ello, a través de este instrumento normativo, se protegerá un sector importante para las finanzas públicas, además de la seguridad de los ciudadanos. En esta línea debemos entender que es necesario un tratamiento especial en materia de seguridad energética. Desgraciadamente, las medidas que se han tomado no han sido suficientes para inhibir la extracción ilícita de hidrocarburos. Las consecuencias de este tipo de delitos impactan en distintos ámbitos y las hemos presenciado. Por un lado, representan un riesgo para la integridad de las personas. Por otro lado, repercuten en nuestro medio ambiente. Las afectaciones en distintas regiones en nuestro país han sido palpables. Las elevaciones de costos de los combustibles y el desabasto son muestra de ello. Inclusive, basta mencionar que, de acuerdo al Instituto Belisario Domínguez, el robo de hidrocarburos en México ha ocasionado pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía, e incluso ha sido mayor el presupuesto que recibe anualmente la Cámara de Diputados. Aunado a lo anterior, la sustracción ilícita de hidrocarburos implica toda una red de organizaciones del crimen organizado dedicadas a la sustracción, transporte, abastecimiento y venta, por no señalar las competencias de plaza. Por estas razones, después de un análisis profundo, se consideró desde la Cámara de Diputados prudente el aumento de punibilidad en los tipos penales en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, contenidos en el título segundo de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Al respecto, debemos precisar que en materia penal, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador democrático tiene un amplio margen de apreciación para diseñar el rumbo de la política criminal.
Esto es, que goza de una considerable margen de acción para elegir los bienes jurídicos tutelados. Las conductas típicas, antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales de cada momento y lugar. En este sentido, corresponde al Congreso de la Unión el diseño y confección de los delitos federales como un ejercicio de política criminal legítimo. Ahora bien, dicha potestad no es limitada, sino que se encuentra regulada y sujeta a la ley fundamental. En efecto, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de proporcionalidad de las penas, que propone la exigencia de que exista una adecuación entre la gravedad del delito y la sanción. En este orden de ideas, en la Comisión de Justicia de este Senado de la República, se llevó a cabo un examen de proporcionalidad sobre las medidas penales a instaurar. En este caso, debe partirse de la premisa de que los incrementos referidos van de los 2 a los 5 años de prisión. Asimismo, en la mayoría de los supuestos, el cambio en las sanciones pecuniarias asciende a 2,000 unidades, tanto en sus límites mínimos como en sus límites máximos. Como primer paso, se analizó si la medida es idónea para alcanzar la prevención del delito y la protección de las personas. La idoneidad se traduce, en el caso, en un criterio negativo, orientado exclusivamente a censurar las medidas que sean manifestantes inadecuadas para alcanzar los fines inmediatos de la intervención penal. Luego se concluyó que el aumento de las penas favorecerá la disminución en la incidencia de estos delitos, premisa que, como lo han señalado la Suprema Corte, debe asumirse como suficiente para acreditar el requisito de idoneidad. En un segundo nivel, el aumento de penas resulta necesario. Lo anterior implica contrario sensu, que el sacrificio que conlleve la medida no sea manifestantemente innecesario. En este sentido, al no existir evidencia que desmienta la mayor idoneidad preventiva de este aumento de pena, debe prevalecer la constitucionalidad de la medida, es decir, no resulta manifestante innecesaria. En una tercera valoración, debe examinarse si el aumento de pena es estrictamente proporcional. Lo anterior implica una ponderación entre los beneficios que pueden esperarse en la protección penal del bien jurídico y los costes derivados de la sanción penal desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados por esta. En este caso, la medida implicaría mayor prevención asociadas. Precisamente, el aumento de las penas para los delitos que se estudian, en virtud de la función de prevención general que se atribuye a la norma penal. En este mismo contexto, debe tenerse en cuenta que implicarán también un beneficio en la protección eficaz de la seguridad de las personas, ya que estos delitos implican exponer a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias. Además, desde luego, y como ya se señaló, estas actividades están frecuentemente relacionadas con la delincuencia organizada. En cambio, la intervención penal no tendría una afectación mayúscula a la libertad del sentenciado, toda vez que los aumentos a las penas ya existentes no rebasan 5 años adicionales de prisión, así como tampoco representan un incremento mayúsculo a las sanciones económicas derivadas de la comisión de estas conductas. De esta forma, a partir del amplio margen de apreciación del que goza el legislador democrático y una vez verificado el balance entre los beneficios y los costos de la intervención penal, estas comisiones han estimado proporcional el aumento de punibilidad contenido en la minuta, particularmente ante la importancia de los bienes protegidos y en virtud de que estos delitos constituyen un problema social cuya prevención resulta prioritaria para la sociedad. Por lo anterior, hemos considerado que el aumento de penas en estos casos se encuentra dentro de los límites que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, especialmente por el alto índice en su comisión, sin que esto implique que estas deban ser las únicas medidas que deban de adoptarse. Por ello, será necesario, compañeros y compañeras, trabajar juntos por México, por la prevención y por la seguridad de sus ciudadanos. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora Adriana Loaiza Garzón.